Todas las promesas que Dios nos hace se cumplen. Lo que sí deberíamos vigilar es, ¿estamos nosotros listos para reclamar esas promesas? Ese es el tema de lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora en este nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, qué gusto recibirte aquí en mi canal. Para usted que no me conoce, soy Rubén Bullón y este es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 9, que trae como título Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Es un título muy hermoso que nos va a ayudar a entender un aspecto muy único de las promesas que Dios hace, y va a usar la historia de la división de la tierra prometida para los israelitas como una guía de cómo nosotros podemos vivir los últimos días de la humanidad en la tierra. Antes de avanzar, ¿qué tal si comenzamos con la lectura del verso para memorizar? Dice de esta manera: vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Zacarías 9, verso 12. Y queridos, una vez más quiero hacerle una invitación muy especial a buscar y adquirir mi nuevo libro. Hace poco tuvimos el gusto de recibir la aprobación de Amazon. Así que a partir de ahora, usted puede comprar este libro en Amazon, en todo el mundo. Lo puede comprar de manera digital. ¿Está bien? Entre a Amazon, cómprelo y lo puede leer en su tableta, en su teléfono, puede leerlo en su computadora. ¿Está bien? Ustedes que están en otros países que no Estados Unidos, lo pueden comprar ahí digital. Obviamente en Estados Unidos también. Algunos países, ojo aquí, algunos países Amazon imprime el libro y se lo entrega en casa. Obviamente es un poquito más caro que comprarlo aquí en Estados Unidos, pero si gusta tener el libro físico, pues téngalo ahí un día que lo vaya a visitar a su país. Con mucho gusto lo voy a firmar. Y usted que vive aquí en Estados Unidos, por favor, pase por mi página ahora mismo y compre mi nuevo libro. Ahora, comenzando la semana de Acción de Gracias, vamos a volver con el especial de comprar 2 libros y ganarse un tercer libro gratis. Pase por mi página, compre ese libro. Estoy seguro que será de mucha bendición en tu vida. No tiene idea. Voy a hacer una transmisión en vivo solamente contando los testimonios que ya he recibido de las personas que nos apoyaron comprando el libro y cómo eso fue de bendición en la vida de ellos. ¿Le parece así? En Amazon o en mi página, las 2 direcciones están en la descripción del video. Solamente tienen que marcar el enlace y le va a mandar de frente a donde puede comprar ese libro. Muy bien. La lección de esta semana nos va a ayudar a entender un poquito de la división de la tierra. Eran promesas que Dios había hecho a los patriarcas y ahora se estaba dando esas promesas finalmente al pueblo. Pero hay un punto muy interesante que la lección va a destacar, que nosotros tenemos que saber reclamar esas promesas. Nosotros tenemos que saber vivir esas promesas. Y no hay otra manera sino hacer lo que Dios me pide hacer. Es muy importante, creo, entender el lugar de la obediencia en mi vida. Yo defiendo la idea bíblica de que la obediencia no tiene absolutamente nada que ver con salvación, tiene que ver con confianza y crecimiento. La obediencia me lleva a crecer, la obediencia me lleva a confiar más en Dios. Y para poder accesar las promesas que Dios me hace, yo tengo que crecer y confiar. De ahí la importancia de la obediencia. Por eso, en lo personal, no creo que la gracia sea un salvoconducto para seguir en pecado, como por veces algunas personas que carecen un tantito de equilibrio sugieren. ¿Cuántas veces yo he escuchado gente diciendo así? No, pues que si ustedes predican de la gracia, quiere decir que yo puedo seguir un pecador. Es que no, la gracia no es eso.
La gracia es la demostración de que Dios puede y yo no, y que todas las victorias que yo recibo vienen de las manos de Dios. Y querido, reconocer eso es muy importante. Yo no puedo ser perfecto. Yo no puedo tener 100% de las victorias que deberíamos y quisiéramos tener. No porque no haya poder en Dios para tener las victorias. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Pero eso no quiere decir que yo no deba luchar por ser una mejor persona cada día. Eso no quiere decir que yo no deba batallar contra mis deseos, batallar contra mis tendencias, clamar y agarrarme de las manos de Dios para tener las victorias que sueño tener, y Dios quiere darnos estas victorias. Y depende solamente de nosotros. Depende solamente de nosotros aferrarnos a todo eso. ¿Qué tal si usted hoy día toma la decisión de decir, yo me aferro a la voluntad de Dios? Yo quiero obedecer, yo quiero crecer y quiero vivir esas promesas en mi vida. Yo tengo mi corazón seguro de que las victorias que usted tanto busca, usted finalmente las encontrará. No hay nada más hermoso que una promesa, ¿no es cierto? ¿Cómo es bueno cuando se te promete algo? Ahora, mejor que la promesa es cuando cumplen con la promesa. Mucho mejor que escuchar que te van a decir, te van a dar algo, es cuando te dan ese algo. Yo me acuerdo cuando era muchacho y llegaba los tiempos de Navidad y mi padre nos decía que un regalo cada uno quisiera recibir. Somos 4 hermanos, pues, y no había mucho dinero más que para comprar un regalito para cada uno. Y cada uno decía el regalo que quería. Y en esos tiempos a mí me gustaba jugar de portero. Yo comencé jugando fútbol de portero. Y toda la Navidad yo le pedía a mi padre una ropa de portero, una camisa de portero. Y como yo esperaba ganar mi camiseta. Y en la Navidad mi padre se hacía el esfuerzo necesario para regalarme lo que me había prometido. Y cómo era bonita, buena la sensación de recibir lo que se nos había prometido. La salvación, la vida eterna, la nueva Jerusalén, son cosas mucho más grandes, mucho más infinitas que una camisa de portero para un niño. La lección nos va a hablar sobre esa promesa. Cómo Canaán representó un Edén. Esa es la lección del día domingo. Y cómo nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tomar posesión de ellas? Y queridos, la lección de esta semana nos va a ayudar a dar un vistazo honesto en la relación que existe entre gracia, promesas y obediencia. Muchos creemos que la obediencia juega un rol en mi salvación. Al estudiar la Biblia no encuentro esa relación de obediencia con salvación. Para mí, en mi entendimiento de la Biblia y en el entendimiento, me arriesgo a decir, de la Iglesia Metodista del Séptimo Día, no hay relación entre obediencia y salvación. Pero hay una relación muy grande entre obediencia y crecimiento. Ya hablé de eso y me gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos donde la obediencia está siendo caracterizada como fanatismo. Y es muy preocupante eso. Lo que es correcto aunque sea impopular en los tiempos que estamos viviendo. Y vivimos tiempos donde vivir según la palabra de Dios se ha transformado prácticamente en crimen. Hay lugares donde uno ya no puede más decir lo que cree según la palabra de Dios porque es tomado como un criminal, como un discurso de odio. La Biblia es la Biblia. Y yo tengo que estar dispuesto a ser obediente a la Biblia y no adaptar la Biblia a mis gustos, adaptar la Biblia a lo que yo pienso que es correcto. Yo no puedo seguir ese camino. Es un camino muy peligroso.
Queridos, no es Dios que se adapta al ser humano. Cuando Dios tuvo que adaptarse al ser humano, lo hizo para la salvación del ser humano en la persona de Jesús. Hoy día, lo que la gracia quiere hacer es sacarme de la situación miserable que estoy y llevarme a una situación mejor donde mis pies ya no pisen más el charco y sí pisen la roca. ¿Y cómo es importante entender eso? La lección, permítame leer aquí al final, termina de esta manera. Nosotros, como seguidores de Cristo, hemos heredado promesas aún mejores que se cumplirán si queremos ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Me voy a permitir, y me encantó la lección, pero me voy a permitir hacer una aclaración. No es ni una corrección, es una aclaración. Las promesas de Dios se van a cumplir. La gran mayoría de las promesas de Dios son incondicionales. La gran mayoría. Ellas se cumplirán. Ahora, yo solamente viviré esas promesas si yo estoy dispuesto a dejar lo que tengo que dejar en nombre de una bendición más grande. Ojo, la promesa ahí está. Por ejemplo, Cristo muy pronto vendrá. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para detener la venida de Cristo. Cristo vendrá. La pregunta es, ¿yo en qué grupo estaré por ocasión de la venida de Cristo? ¿Se da cuenta? Entonces, las promesas se cumplen, pero el aprovechar, el gozar, el vivir esas promesas, esas son decisiones que yo tengo que hacer. Y querido, espero que tengamos condiciones de tomar buenas decisiones, de elegir estar en el lado de aquellos que celebrarán la venida de Cristo. ¿De qué lado estás? ¿Ya te preguntaste eso hoy día? Renueva esa pregunta todos los días, porque esa es una de las pocas preguntas que de verdad vale la pena contestar. Existe un concepto muy interesante que creo que vale la pena destacar, que es nuestra tierra nos da nuestra identidad. Nuestra tierra nos da nuestra identidad. Yo crecí, y permítame usar un ejemplo personal en esto. Yo crecí en una tierra que yo siempre supe que no era mi tierra. Yo nací en Perú, pero con 3 años estaba en Brasil y viví prácticamente toda mi vida en Brasil. Vivo en Estados Unidos por los últimos 16 años. Yo siempre supe que no estaba en mi tierra. Aquí yo sé que no estoy en mi tierra, aunque Brasil me recibió de una manera, nos recibió como familia de una manera muy especial. Y yo no tengo otra cosa sino gratitud a la gente brasilera. Y aquí en Estados Unidos nos recibieron de manera espectacular. Espectacular. El americano es una persona muy buena, que recibe muy bien. Pues obviamente hay personas difíciles por ahí, pero en su gran mayoría son personas muy buenas. Pero cuando yo llego a Perú, yo trato de ir por lo menos una vez a cada año a Perú. Cuando yo llego a Perú, el sentir es diferente. Los olores, los sabores, el color. Es como si yo estuviera... Es un sentir para mí raro, porque yo fui muy pocas veces a Perú. Es un sentir diferente. Esa es mi tierra, esa es mi identidad. Por eso Dios, creo yo, y entiendo al leer la lección, por eso Dios le dio al pueblo tierra. Porque quería darles identidad. La tierra que Dios da al pueblo es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Ese regalo que Dios da al pueblo, ese regalo que Dios da a la gente,
está directamente conectado a su gracia. El pueblo de Israel no hizo nada para merecer. De paso, el pueblo no merece. No existe merecimiento en nosotros. La gracia parte del principio que no existe merecimiento. ¿Me hago entender? La gracia parte de ese principio. Y nosotros, por no merecer todo lo que recibamos, nos dará una identidad conectada a la gracia. Espero que me esté acompañando hasta aquí. En otras palabras, dar la tierra al pueblo fue una obra de Dios de darle al pueblo identidad. ¿Qué identidad es esa? Hijos de Dios. Por eso la promesa más grande de la Biblia, que es la venida de Cristo, apunta para el darnos a nosotros una nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra, que apuntan específicamente a nuestra identidad. Es una de las maneras por las cuales Dios quiere traernos para Él y decirnos quiénes somos. Somos hijos y hijas de Dios, y en eso está nuestra identidad. Mira qué dice la lección, me llamó mucho la atención. Dice así: vivir en la tierra les recordaría siempre a un Dios fiel que cumple sus promesas y es digno de confianza. Ni la tierra ni Israel habrían existido sin la iniciativa de Dios como fuente y fundamento de su existencia. La tierra era una demostración era la figura de Dios diciendo: ustedes son mis hijos, son mi creación, son mis criaturas, yo los amo y los quiero cuidar por toda la eternidad. Eso fue lo que Dios quiso hacer con el pueblo hebreo, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo único que nos toca hacer para heredar la tierra prometida es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Todo lo que ganamos en relación a la eternidad es basado en gracia. Es por eso que la victoria está asegurada. Participaremos de esta promesa si elegimos a Cristo. ¿Estás dispuesto a elegir a Cristo todos los días de tu vida? La salvación es algo que se desarrolla. Y explico. Porque yo entiendo que esa expresión genera algo de duda, genera algo de dificultad. La salvación se desarrolla no en el sentido de que yo salgo de la nada y llego al 100%. La salvación se desarrolla en el sentido de que yo la recibo y yo tengo que hacerla crecer en mi vida. No para ser más salvo, y sí para que yo pueda convivir mejor con ese don. Cuando yo recibo la salvación, yo tengo el deber, no de crecer mi salvación, y sí de crecer como criatura salva por la gracia de Cristo. La conquista de Canaán es un gran ejemplo de eso. Dios le dio al pueblo tierras, no solamente tierras conquistadas, sino les dio tierras por conquistar. Como diciendo: aquí les estoy dando el comienzo y ahora le toca a ustedes conseguir y conquistar más. Les toca a ustedes recibir más de la herencia que tengo para ustedes. Les toca a ustedes buscar, luchar, crecer, ganar. Les toca a ustedes. Y queridos, esa es una realidad en nuestra vida. Nosotros recibimos el regalo de Dios, pero nos toca a nosotros seguir cumpliendo, seguir buscando, seguir creciendo. Ahí, en ese crecimiento, es donde entra principalmente el cumplimiento de la misión.
el ganar gente para Cristo, el predicar el evangelio, el dar testimonio de Cristo, es una manera de crecer, es una manera de avanzar, de mejorar. Ir a la iglesia, cantar alabanzas, participar en los ministerios de la iglesia, es una manera de desarrollar, de conquistar más tierras en Canaán. Todo lo que yo hago en el desarrollo de mi fe es similar a los israelitas conquistando territorios nuevos, como Caleb, que estudiamos la otra semana. Seguir buscando, seguir creciendo, seguir tratando de alcanzar, seguir tratando de conquistar, porque queridos amigos, queridas amigas, es muy importante entendernos un concepto. Salvación o se desarrolla o se pierde. Si yo recibo mi salvación y no hago nada, yo la pierdo. No es que me tengo que portar mal para perder la salvación. El simple hecho de que yo quede estático en la vida espiritual es perder mi salvación. Y me arriesgo, ojo aquí, me arriesgo en decir que la gran mayoría de miembros de iglesia que su vida espiritual es ir a la iglesia y se acabó, son personas, ojo, son personas que están perdiendo su salvación. El ir a la iglesia por 2 horas a la semana no es crecer. Quizá ese sea el engaño más grande que existe. Y es ahí donde algunos se basan en el concepto de yo no necesito la iglesia para crecer. Y de hecho no necesitas. Creo que la iglesia es un excelente instrumento de crecimiento. Creo que la iglesia es un excelente instrumento de mejora. No creo que sea el único. Pero creo que es excelente. Ahora, si la iglesia es solamente para ir, pasar tiempo, ver amigos, no me involucro, no participo, no me sacrifico, no dedico de mi tiempo, yo me estoy solamente engañando, estoy ilusionando. La salvación se pierde. Yo me acuerdo cuando era joven, estudiante de teología, cuántas veces nosotros escuchamos los debates con los evangélicos, con los pentecostales, y muchos llegaron a creer en la idea, en la tesis de una vez salvo, salvo para siempre. Estás salvo ahora, aceptaste a Cristo, estás salvo. Y ya no hay más. No, y esa no es una realidad. Encontramos en la Biblia gente que se perdió, se salvó, se perdió, se salvó. Gente que estuvo al lado de Cristo se perdió. Entonces, ese desarrollo de nuestra fe es parte del proceso en el que caminamos aquí. Así como el pueblo tenía que seguir creciendo, a nosotros también nos toca seguir creciendo. Es muy importante hacerlo, es muy importante seguir buscando eso. Ya escuchaste decir que Jesús era comunista, que el reino de Dios es socialista. Mira, yo no acostumbro a hablar de política, ¿está bien? Yo no acostumbro a hablar de política. No creo que es la función de un pastor hablar de política. No creo que es la misión de la iglesia meterse en temas políticos o inclinarse para el socialismo, el capitalismo, o que sea. Pero yo escucho muchos, en especial últimamente, en medios sociales, algunas personas equivocadamente dicen, no, que el reino de Dios es socialista, que Jesús era comunista. Nada más lejos que eso. No, nada pudiera ser tan inverdad como estas afirmaciones. Pero Dios ha creado reglas que ayudaron al ser humano a combatir la ganancia desenfrenada y para proteger a aquellos que se equivocaban o que cometían errores o mismo que eran menos afortunados. Es importante decir una cosa, queridos. No todo mundo que es rico es corrupto y no todo mundo que es pobre es humilde. No todo
mundo que es rico es un capitalista ganancioso y no todo el mundo que es pobre es una persona desafortunada. Hay mucha gente, y me arriesgo a decir que la mayoría de las personas que viven una vida de deudas, de mucha escasez, son personas que nunca aprendieron a manejar bien sus recursos. Digo eso porque conozco personalmente y conozco la historia de mucha gente de vida financiera limitada que logró, por ejemplo, sacar a sus hijos adelante. Logró tener una vida digna, correcta. No era gente que viajaba en vacaciones extravagantes todos los años. Muchos de ellos nunca tuvieron unas vacaciones extravagantes. Lo máximo que hacían era pues descansar una semanita, pero tenían un objetivo, un planeamiento, un cuidado. La religión hizo con que la riqueza física, financiera, sonara como un crimen, un pecado, y no podemos caer en esa falla también. La lección del día miércoles va a hablar del jubileo. ¿Qué era el jubileo? Fue una regla que Dios dio justamente para controlar la ganancia y para proteger incluso a los que eran irresponsables. ¿Qué pasaba? Cada 50 años, la tierra volvía a sus dueños originales. Entonces Dios hizo la división de las tierras, pero con el tiempo las personas no sabían producir o se descuidaban financieramente, y en el afán de pues salir adelante, y no hay nada más antiguo que préstamos, ellos se iban a prestar dinero. ¿Y qué podían dar como garantía? La tierra. Y Dios creó el sistema de tal manera que estableció al pueblo: la tierra no le pertenece a nadie. La tierra es mía. Ustedes son mis inquilinos en esta tierra. Yo les daré a ustedes el derecho de usarla. Entonces, vamos a imaginarnos que yo estoy endeudado y yo voy a mi hermano y le digo: mira, estoy en problemas financieros, necesito prestarme dinero. Eso está bien, te voy a prestar el dinero, pero en garantía tu dinero me vas a dar tierra. Esa costumbre es extremadamente antigua. En Egipto era así. ¿Se acuerda cuando José le estuvo dando de comer al pueblo de Egipto en los 7 años de pobreza? Que el pueblo dio sus tierras como pago, dio sus vidas como pago, dio sus animales como pago. Y la Biblia dice que toda la tierra de Egipto llegó a pertenecer al faraón. Dios no quería que pasara eso, porque Dios es el propietario de la tierra. Entonces, el ser humano pudiera, deja ver si encuentro la palabra aquí, arrendar. El ser humano podía arrendar su tierra, pero al fin de los 50 años, esa tierra tenía que volver a los propietarios originales. De esa manera, le daba al ser humano condiciones de hacer borrón y cuenta nueva, de recomenzar. Sería bueno si las cosas fueran así en nuestros tiempos, ¿no es cierto? A cada 50 años se perdonan todas las deudas. Muchas familias tendrían mucho más paz. Pero queridos, el año jubileo, era una demostración de gracia. Nosotros estamos endeudados en el pecado. Y cuando Dios me salva y me rescata, Él no me invita a pagar mi deuda. Él me invita a recomenzar. Por eso yo me puedo acercar a Cristo como estoy. Yo no tengo que estar preocupado en limpiarme primero para después ir a Cristo. No, yo tengo que ir como estoy. Yo tengo que acercarme de la manera que estoy, viviendo como vivo, y permitir que Él me limpie, que Él haga el jubileo en mi vida, que Él me transforme completamente. Esa transformación es obra de Dios. Así que usted que me está escuchando por TikTok, por Facebook, por Instagram, venga, entréguese a Cristo. Ponga su vida en manos de Dios. Es ahí donde debe estar. Es en manos de Dios que existe la verdadera libertad. Cuando vivía en Brasil,
trabajaba en Brasil, uno de mis trabajos era dar campañas. Y pues, no eran campañas en estadios masivos, no. Uno de mis trabajos era ir a armar carpas, traer un grupo de obreros bíblicos y hacer evangelismo en esas carpas. Comenzar con la gente desde cero, por vez pasar 2 meses, 3 meses haciendo ese trabajo con ellos. Y una música que cantábamos mucho en las campañas contaba la historia del pueblo de Israel rumbo a Babilonia. Y cantaban y lloraban. Lloraban porque estaban perdiendo su tierra. Lloraban porque estaban perdiendo la gran promesa que Dios les había dado. Sentían el dolor y el miedo. Era de que en el exilio Dios dejaría de ser su Dios. Así que escucha esto, porque creo que esto te puede ayudar a enfrentar las batallas que tienes que enfrentar. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a dejar. No hay nada que hagas que haga con que Dios deje de amarte. No existe absolutamente nada que puedas hacer que haga con que los cielos desistan de ti. Es importante que entiendas eso. No importa en qué exilio estás. No importa en la situación que te encuentres. No importa qué tan alejado de Dios estés o qué tan hundido en el pecado sientas que estás. Israel en el exilio babilónico seguía siendo el pueblo de Dios. Usted en el exilio que está viviendo en su vida sigue siendo hijo de Dios. Dios jamás te va a abandonar. Pero el pueblo levantó su voz, clamó. Y todas las veces que el pueblo clamó y se convirtió de corazón, Dios los trajo de regreso a su tierra para mostrarles: yo tengo algo especial para ustedes, y mientras sean fieles a mí, ese algo estará a disposición de ustedes. Pero más, todas las veces que Dios traía el pueblo de regreso a su tierra, era una demostración de lo que Dios quería hacer un día, cuando por fin Él pusiera un punto final a la historia del pecado en esta tierra. Todas las salvaciones de Dios y la herencia que se dio al pueblo no era solamente una herencia local, momentánea, puntual. Era una manera de enseñarles sobre el porvenir. Cuando Cristo por fin venga, nos dará una nueva tierra. No hay promesa más espectacular que esa. La promesa de que un día dejaremos este mundo asqueroso, sucio, apestoso. Dejaremos esta vida miserable y podremos vivir con el Señor por toda la eternidad, para siempre alabando al nombre de Dios, para siempre en presencia de nuestros queridos y amados. No hay nada mejor que saber eso. Y queridos, Dios quiere darnos esa promesa. Dios quiere cumplir su promesa de darnos la oportunidad de vivir en tierras increíbles. La cuestión no es que tenemos que hacer algo para apurar la venida de Cristo. Nosotros crecimos con ese concepto en la iglesia adventista que me parece un concepto equivocado. Nosotros tenemos que apurar la venida de Cristo. No, hay un tiempo para la venida de Cristo. Hay un tiempo para la venida de Cristo. Y no hay nada que yo pueda hacer para que Cristo allá en el cielo diga: finalmente terminaron, ahora sí voy. No, la venida de Cristo ya está marcada y ocurrirá muy pronto. Lo que yo debo contestar es: yo, en este exilio aquí, estoy listo para heredar mi nueva tierra. Estoy listo para heredar las mansiones celestiales que Cristo dijo que fue preparar para nosotros. Y esa es la gran pregunta. Entonces, todo lo que yo hago y todo lo que yo vivo debe ser en el sentido de: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? Te pregunto, ¿estás lista? ¿Estás preparada? En un mundo
donde el dolor, el amargor, la traición, las tristezas son la tónica de la existencia humana, cómo es bueno saber que Dios tiene promesas para sus hijos, para usted y para mí. Dios tiene promesas especiales para nuestra vida. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere darnos una nueva identidad. Él quiere darnos una herencia. Esa herencia se manifiesta en la más grande promesa de la Biblia, que es la pronta venida del Señor Jesucristo. Y permíteme decirte eso. Cristo muy pronto vendrá. ¿Estamos preparados para esa venida? ¿Estamos preparados para la llegada del Maestro? Durante esta semana pudimos estudiar de que Dios quiere darnos una nueva identidad. Darle tierra al pueblo era darle identidad. Y cuando Cristo venga, Él nos dará nueva tierra. Que las promesas de Dios se cumplen independiente de nosotros. Las promesas de Dios siempre se cumplen independiente de lo que el ser humano haga. Pare de creer que Dios está esperando que usted haga algo especial para entonces venir a la tierra. Dios no depende de nosotros. Tercero, muy importante recordar esto. Las promesas están garantizadas, pero mi acceso a ellas no. Mi acceso a la promesa está directamente relacionado a mi decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Si yo he aceptado y algo pues llego a decir, si no he rechazado, entonces yo estoy listo para heredar las promesas que Dios ha hecho para mí. Mi participación en la herencia es aceptarla. Nada más que eso. Y por último, la obediencia juega un papel muy importante en el desarrollo de mi caminata espiritual. No juega ningún papel, ningún rol en mi salvación, pero juega un rol muy especial en el desarrollo de mi vida, en el desarrollo de mi caminata con Cristo, en el mejorar mi presencia en Dios. Mientras más yo obedezco, más crezco y más confianza en Dios yo desarrollo. Por eso la obediencia es tan importante. Nada que ver con salvación, todo que ver con crecimiento. Y al fin, así como fue con el pueblo de Israel en la entrada de Canaán, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos constantemente. Dios le dio al pueblo las tierras y les mostró nuevas tierras que ellos tenían que conquistar, que ellos tendrían que desarrollarse, que ellos tendrían que seguir buscando. Espero que el estudio de esta semana haya sido bueno y de bendición en tu vida. Y si así fue, por favor, dale like, marca que te gustó este video y comparte con todos los que puedas. ¿Te parece así? Recuerda, todos los martes, todos los jueves tenemos videos nuevos y aquí, sábado, tenemos un video nuevo y especial para ti aquí en mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Siempre un gusto saber que ahí estás. Que Dios te guarde y nos vemos en los próximos videos. Chao.